Hola, mi nombre es Elizabeth, soy alumna de la Maestría en Innovación Educativa en la UPN y estoy cursando mi materia de nuevas tecnologías. Entonces, el día de hoy te voy a presentar una herramienta que te va a servir a ti como maestro para grabar tus videoclases. Como sabemos, estamos en una situación en donde las tecnologías de la información y comunicación han sido un punto clave para poder continuar nosotros con el proceso educativo de nuestros alumnos, ya que debido a la contingencia pues debemos de permanecer en casa. Esta situación pues nos ha venido a complicar, ¿verdad? Muchas actividades, muchos de los aprendizajes esperados, pero creo que de esta manera y esta herramienta te va a ayudar para que tú puedas llegar a tus alumnos. Te cuento que la herramienta que vamos a utilizar es un software que graba videos, pero lo puedes hacer en modalidades distintas, por ejemplo, en una pantalla completa, como lo estoy haciendo el día de hoy yo, aquí, normalmente, como se graba un video. Pero también se puede hacer que solamente grabes la pantalla de tu computadora, ya sea para mostrar un tutorial o para mostrar indicaciones, o si simplemente no quieres aparecer tú en el video y quieres dar una clase, puedes grabar tus diapositivas y listo. Y también está la otra modalidad en la que se graba tu captura de pantalla, pero también te puedes grabar tú, es decir, puede aparecer tu carita en alguna de las 4 esquinas de tu video. Bien, es una herramienta súper sencilla y lo más importante de todo es que es gratis. Así que te voy a enseñar a usarla y bueno, quédate conmigo en este video. Voy a quitar tantito mi captura de video, así que me vas a dejar de ver por unos segundos para poder ir mostrando los pasos y enseñarte a utilizarla. Me voy 5 segundos. Ok, aquí ya desactivé yo mi fuente de video normal y voy a aparecer la de la captura de pantalla para que aparezca y puedan observar. Listo, aquí está mi captura de pantalla. Lo primero que vamos a hacer es ir a tu navegador porque debes de tener descargada esta herramienta en tu ordenador. Te vas a ir al buscador que prefieras. Yo estoy utilizando en este momento Google Chrome, así que voy a darle clic a Google Chrome y allá nos vemos. Listo, ya en el buscador de Google Chrome vas a escribir OBS Studio o OBS Studio, como le quieras llamar. Y se te van a aparecer las búsquedas relacionadas con este concepto. Tú vas a elegir la primera, pero vas a elegir donde dice Download. Si te fijas, a un lado dice Head, tú eliges donde dice Download para que puedas descargar. Ya que le das clic ahí, te va a mandar a la pantalla en donde vas a seleccionar tu sistema operativo con el que estés trabajando para poder descargarlo. Te van a ir dando las opciones. Yo ahorita ya no lo puedo descargar porque ya lo tengo descargado, pero son instrucciones muy sencillas en donde tú solamente vas a ir aceptando, vas a ir guardando y vas a ir instalando. Así que no hay ningún problema. Una vez que tú ya tengas descargada tu aplicación, te va a aparecer en tu escritorio de la siguiente manera. Aquí está, lo estoy señalando. De igual manera se abre como todos los demás, le das doble clic y entonces sí, cuando se abra te va a aparecer la pantalla que viste hace un momento, te la muestro. Así te va a aparecer. Ahora, viene lo bueno porque te voy a explicar cómo vas a poder cambiar estas modalidades para grabar tus videoclases. Bien, ahorita estoy grabando yo mi pantalla así como la tengo. Si tú observas del lado izquierdo en la parte inferior dice escenas y a un ladito dice fuentes, te la señalo. Aquí donde dice fuentes viene captura de pantalla, que es lo que estoy grabando ahorita. Ya que está así, tú le vas a dar de este lado, del lado derecho, acá. Por el momento en el botón dice detener grabación porque estoy grabando ahorita, pero a ti te va a aparecer como iniciar grabación. Quiere decir que vas a comenzar a grabar únicamente tu pantalla. De esta manera, ya que tú inicias grabación, te puedes ir a las diapositivas de PowerPoint que tú quieres grabar
y se va a empezar a grabar tu clase, le vas dando clic, vas hablando, etcétera, y todo va a quedar perfectamente grabado. Te voy a mostrar un ejemplo de esta modalidad de grabación. Si observas, yo aquí ya lo tengo en YouTube, que es a donde mis alumnos acceden a ver la videoclase, y solamente está grabada la presentación de PowerPoint que yo hice. Te voy a mostrar unos segundos solamente para que veas cómo funciona. El día de hoy vamos a hablar sobre los intereses extranjeros y el reconocimiento de México. Así que para aprender más, quédate conmigo en este video. Primero, recuerdes que estamos hablando de los primeros años de la vida independiente de México. Listo, así de sencillo, ya grabaste tu videoclase en las diapositivas de PowerPoint o en las presentaciones de Google. Ahora te voy a mostrar, vamos a volver a Ops. Ahora te voy a mostrar cómo puedes grabar tu captura de pantalla, pero también que aparezca tu cara en alguna esquinita. Aquí en la parte, devolvemos a donde dice fuentes. Si tú observas en la parte de abajo, tiene un signo de más y un signo de menos. Esto significa que tú puedes agregar y quitar los dispositivos que ahorita te voy a mostrar. Mira. Si tú vas a agregar, le das clic en más. Te va a aparecer una lista de dispositivos que tú puedes seleccionar para grabar tu video. En esta ocasión, yo ya tengo seleccionado captura de pantalla, pero como quiero que salga mi cara, pues también voy a activar el dispositivo de captura de video, que es mi webcam normal. La voy a activar y vas a poder verme nuevamente en la pantalla. Observa. A todo lo que te aparezca le vas dando a aceptar. No es necesario que cambies las configuraciones, ya que están predeterminadas. Y listo, ya aparezco yo nuevamente en la pantalla en una esquinita. Tú puedes ajustar el tamaño de la pantallita que te quieres ver, si te quieres ver más grande o más pequeño. Por eso está en rojo el marco que la rodea. En este caso me voy a poner más pequeñita para que puedas observar toda la pantalla. Ya que lo tienes así, te puedes ir otra vez en iniciar grabación y te vas a tus diapositivas que quieres grabar y ya vas a aparecer tú en las diapositivas. Así en el lugar que tú quieras. Yo puedo posicionar mi cámara en donde yo quiera. Observa. Solo la selecciono y la muevo. ¿Ya ves? Es muy sencillo utilizarlo. Ahora, ya que yo lo tengo así, me voy a mis diapositivas, grabo mi clase, explico, etcétera. Y una vez que está listo mi video, te voy a mostrar un ejemplo de cómo queda. Nuevamente te muestro un ejemplo que yo ya tengo, que está en YouTube para que tengan acceso a mis alumnos, y le voy a dar clic unos segundos para que puedas ver el resultado. Hola chicos, bienvenidos un día más a este espacio de Aprende en Casa con tu maestra Emi. El día de hoy vamos a estar trabajando cómo poder hacer con tu material de historia en el contenido de Chile o de Para comenzar, quiero que observes aquí abajo que tienes un mapa en tus caritas. Listo, así vas a tener grabado ya tu video con tu carita en alguna parte de la pantalla. Voy a volver al video de nosotros. Vuelvo a Ops y te repito, aquí donde tú agregaste los dispositivos de video, puedes también quitarlos. En caso de que ya no quieras grabar con tu cara a un lado de la pantalla, únicamente lo vas a seleccionar. Por ejemplo, yo ya no quiero que sea mi cara, voy a ir a seleccionar donde dice dispositivo de captura de video. Le doy clic y ahora en lugar de presionar el botón de agregar, voy a presionar el botón de quitar, que es el de menos. Me va a aparecer si deseo quitarlo, le voy a dar que sí. Listo, se va a quitar y nuevamente solo estoy grabando mi pantalla. Pero si yo quiero quitar mi captura de pantalla, hago exactamente lo mismo, solamente la selecciono y le doy en quitar. Ahorita yo voy a agregar mi video, esto era solamente una muestra. Para que puedan verme. Y voy a quitar mi captura de pantalla, que sería de la misma manera. Allá voy.
Bueno, como ya no tengo mi captura de pantalla, ahora sí puedo hacer mi video más grande. Y listo, se me hace que es una herramienta súper útil, súper sencilla, ya que ahorita que estamos a distancia, pues algunos alumnos no tienen la conectividad necesaria para estar conectándose todos los días a una clase virtual, pero sí pueden ver un videíto, una videoclase de unos 5 o 3 minutos que les puede ayudar a adquirir sus aprendizajes esperados. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que te sirva bastante esta aplicación, que yo sé que sí. Nos vemos en la próxima. Bye bye.